Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a leer esta breve nota que publicamos en eConsulta. BUAP abre las terceras jornadas de estudios críticos hoy miércoles 25 de marzo, siendo un poco pasaditos de las 16 horas, son las 16:16. Especialistas en ciencias, salud, arte, cultura se reúnen en este edificio María Fernanda del Centro Histórico y nos abre las puertas Dirección de Difusión Cultural BUAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Edificar integralmente y con una óptica crítica diversas madejas epistémicas exige rigor, claridad, congruencia e idóneamente transmitir con una voz propia las búsquedas y hallazgos de los procesos investigativos y creativos. Tal es la aspiración que nos convoca para la realización de las terceras jornadas de estudios críticos, proyecto académico que conjunta a especialistas en conocimientos sobre ciencia, salud, nutrición, arte, cultura, literatura, coreografía y otros tópicos vitales para conciliar una mejora humanista continua. Vamos, seguimos. Con este encuentro, ¿qué se busca? Construir puntos de contacto en el enjambre transterritorial de la producción de conocimiento e interconectar redes investigativas que estimulen la confluencia de experiencias cognoscentes, así como deconstruir las fronteras entre los campos disciplinarios, al tiempo de vincular nutriciamente a los investigadores que suman referencias valiosas con sus aportes. De este modo, y en aras de ensamblar con renovado espíritu emprendedor los varios eslabones conceptuales que articulan el hilo conductor de la analítica científica divulgativa, se gesta esta oportunidad convergente y plural, que es la tercera edición de las Jornadas de Estudios Críticos, periodo primavera 2026. Entonces, es un honor para nosotros desde Casa Productora de Sueños, al otro lado Ediciones y otras letras.mx. Entonces, en esta especie de danza multidimensional que enlaza distintos horizontes de mirada, es que con un enfoque complejo transdisciplinar optamos por la comprensión de la estructura como eje temático amalgamador de los temas indagados y escritos por los autores coincidentes en el himen entre las ciencias exactas, las ciencias de la salud, además de las artes gráficas, escénicas y el pensamiento crítico y creativo. Así, para enhebrar una discursividad propositiva con los hilos multicolores de saberes que fortalezcan al tejido social, la Dirección de Difusión Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos abre las puertas del edificio María Fernanda. Hoy es la cita para todas las audiencias interesadas y algunas se van a enterar después a través de la transmisión en Facebook y después en YouTube de este edificio. Entonces, para abonar a la divulgación científica, humanística, artística y de procesos educativos y de creación coreográfica, hoy martes 25 de marzo. Entonces, para nosotros es un honor tener la presencia del doctor Felipe Galván Rodríguez, que tiene una trayectoria internacional importantísima, particularmente, pues no solamente en el campo de la ciencia, porque él empieza en la química, en la ingeniería química, sino también en el área de las artes, las humanidades, las artes escénicas, particularmente el teatro, la dramaturgia, la teatrología. Ha dado clases, él estuvo trabajando aquí en Facultad de Filosofía y Letras y en Facultad de Artes, en Colegio Arte Dramático, en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, pero también ha dado clases en Ibero Santa Fe, también ha dado clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la carrera de teatro en la Universidad Veracruzana. Doctor, cuando tú quieras, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. El objetivo de las estructuras me llamó mucho la atención, no solamente por la cuestión de amalgamar con las ciencias duras, desde mi formación como microbiólogo, mi formación básica, vengo pensando mucho en esta situación y en cierta ocasión me encontré con un maestro mío en la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional. Me decía: a ver, Felipe, ¿de qué te sirvieron tus 5 años en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para tus obritas de teatro y tus novelitas? Sin pensarlo, nunca me había planteado esa pregunta, pero la respondí en automático: pues por el método, maestro, por el método. Ustedes nos instalaron el método, y bueno, ese método es para las ciencias exactas, es para las ciencias biológicas, pero también sirve para el arte, es más, sirve para la vida.
sirve para la vida, el método. Y bueno, aterrizando un poco ya en la especialidad, cuando hablamos de una búsqueda artística en el terreno de la creación, siempre se persiguen dos cosas. Una, decir algo nunca antes dicho, u otra, decir algo dicho en una forma diferente, en una forma distinta. Y esa es la problemática de la creación artística siempre, buscar lo original en la forma o en el contenido. Por eso cuando uno no tiene que decir y dice, pues es horrible, ¿verdad? Es medio horrible. Pero también cuando uno tiene que decir, pero no encuentra la forma exacta de decirlo, pues se nos va, se nos escapa. De ahí la importancia de la forma, Y toda forma tiene estructura, toda forma debe tener un tejido óseo que la sostenga y que le pueda conformar todo lo exterior, toda la carnita, toda la nerviosidad, todo lo circulatorio en arterias o en venas que vayan comunicándole y dándole al cuerpo esa humanidad, entendiendo el cuerpo como el proyecto artístico que estamos construyendo, que vamos a desarrollar. Y bueno, de esto se ha estudiado desde los orígenes, pues seguramente en la fogata alrededor de ella en las noches, cuando los nómadas descansaban y empezaron a contarse cosas, tal vez empezaron a actuarse cosas, pues no había teóricos que escribieran, que discutieran o que pergeñaran qué es lo que estaba sucediendo ahí, pero en el mundo occidental, confieso mi ignorancia del mundo oriental, que seguramente tiene también mucho alrededor, pero en el mundo occidental, pues desde antes de empezar el conteo de nuestra civilización occidental judío-cristiana, o sea, desde antes del año 0, del nacimiento de Jesús, según nos marca la nomenclatura de nuestros calendarios, ya existía el arte. Y el arte no solamente existía, sino ya tenía discusión teórica. 10 siglos antes, ya un señor cieguito había empezado oralmente a dictar una obra que se convirtió en clásica y sigue siendo uno de nuestros padres hasta nuestro tiempo, la Ilíada. Y el mismo se siguió después con la Odisea. 7 siglos después, o sea, 3 siglos antes de nuestra era, ya se bajó a escribir. Obviamente no fue el mismo autor, no fue el viejito cieguito que disertó, que habló oralmente sobre la Ilíada y la Odisea, sino otros. Finalmente hay quien dice que la Ilíada y la Odisea no son de Homero, son de la civilización griega, porque Homero la dictó por primera vez 10 siglos antes de nuestra era, y después estuvo repitiéndose hasta que se llevó ni siquiera al papel, como escribían los griegos en aquel tiempo, en la cera, con el estilo. Por eso le decimos a la forma de crear, le decimos estilo, porque los griegos empezaron así, escribiendo en una tablilla de cera con un estilo. El estilo era la pluma, o era el mouse, el ordenador, o eran las teclas de la digitalización. Pero el estilo sigue siendo definido así, seguimos aceptándolo como tal. Y entonces sucedió algo interesantísimo también en ese tercer siglo de nuestra época, un poco más, ya en el 2, casi en el 1, llegó un señor que es el primer gran teórico de nuestro tiempo, occidental, insisto, que se llamaba Aristóteles. Y Aristóteles empezó a estudiar, y él dejó una ley que sigue siendo, para el que le guste o para el que la necesite, algo de nuestro cotidiano quehacer estructural. Y entonces Aristóteles dijo, pues una obra empieza por el principio y acaba por el final, y es una línea recta. Por eso hablamos de la estructura básica del arte narrativo, escénico, dancístico,
musical, decimos que, bueno, puede ser aristotélico o lineal, aristotélico o lineal, efectivamente. Pero quiero hacer un punto aparte de Aristóteles para decir también que al mejor cazador se le va la liebre. Quisiera recordar a uno de nuestros clásicos, bueno, hay dos versiones, a dos de nuestros clásicos, a Esquilo, que fue el primero que tomó el texto, el personaje, y Sófocles, que fue el segundo, y ambos tomaron a un señor que ha llegado hasta la psicología de nuestros tiempos. Se llamaba Edipo. Y Edipo narra la historia. Y en una de las dos narraciones es muy interesante decir, fallaste, Aristóteles, porque de pronto iniciamos con un señor que llegó hasta ahora, hasta nuestros tiempos psicológicos, se usa el síndrome de Edipo en la psicología cotidianamente, ¿no? Más allá de Freud, es un común y corriente, ¿no? El complejo de Edipo. Bueno, pues este complejo de Edipo, esta narración de ese Edipo original, empieza él hablando o narrando cómo llega a Tebas, cómo derrota al esfinge y cómo tiene la mano de la reina viuda. Y cómo tiene hijitos con la reina viuda. Hasta que de pronto aparece algo que hay que combatir, y entonces dice el rey, pues para combatirlo tenemos que saber quién mató al rey, y entonces llama a mucha gente y nadie quiere ir, hasta que aparece un viejito Tiresias y cuenta la historia verdadera. Entonces, ahí la historia deja de ser aristotélica, deja de ser lineal. Y Tiresias cuenta en una analepsis, eso que los mochos o los ignorantes del español llaman flashback, no es flashback, es analepsis, que es igual de lo que al flash forward, no prolepsis, ¿sí? No sean mochos, no sean hijos de Trump. Pochos y mochos. Mochos e ignorantes. Ya está entrando el calor en Tiresias cuenta hacia atrás y descubre, desvela la verdad. Y a partir de ahí empieza la tragedia, porque cometió la imprudencia sin saber Edipo de condenar al culpable a no ver más la luz del día. Esto tenía dos valencias. Una, no va a ver más la luz del día porque lo vamos a matar por haber matado al rey. Pero cuando se da cuenta que él es en la torre, pues no se suicida, se saca los ojos. Y cumple con el designio que él mismo había dictado. Pero este juego de lo lineal que nos lleva hacia atrás y regresa, ya rompió con lo lineal, ¿no? Ya dejó de ser lineal, y eso se le escapó al sabio Aristóteles. Sí, seguimos siguiendo a Aristóteles en muchas cosas clásicas, pero bueno, sabemos en algunas que no fue del todo certero y en otras pues, porque las hemos superado. A partir de ahí podemos contar muchas historias de cómo, sobre todo a fines del siglo XIX, se empieza a romper con aquella estructura lineal. Una estructura lineal que fue la que gobernó al arte narrativo, en las variantes que mencioné hace rato, en términos de creación. Todo era lineal. ¿Por qué? Porque Aristóteles, porque San Aristóteles, porque el sumo sacerdote Aristóteles lo decía. Y si te salías de eso, dejaste de ser arte. Era infravalorado, pero pese a ello, pues siempre ha habido rebeldes, afortunadamente, que lo han saltado y podremos encontrar varios ejemplos. Pero yo voy a dar un brinco hasta acá, podría entrar al siglo XIX en el teatro con un tal Michel Jarry, que es el primero que rompe con esta linealidad en términos de fama, en términos de conocimiento universal. Y me voy a ir a alguien narrativo, alguien que fue traído a lenguas mexicanas por Carlos Fuentes. Carlos Fuentes trae la estructura virciana.
Yo utilicé esa estructura gaussiana en mi primera novela y de pronto me encontré con una maestra que me dice, ¿por qué le copió la estructura a Carlos Fuentes? Yo no sabía que la estructura de él, me dejó mudo, me dejó como eso. Me pareció la forma, como dicen en mi pueblo, más mejor de contar. Y por eso lo usé. No sabía yo en ese momento que el original de esa estructura era Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un personaje que toma como modelo Carlos Fuentes en la muerte de Artemio Cruz, pero no solamente eso. Creo que había una asociación ahí muy interesante y lo mete en una novela suya que se llama Gringo Viejo. Gringo Viejo, el personaje, es Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un autor muy importante norteamericano de fines del siglo pasado, de antepasado, principios del siglo pasado, que ha vivido todo y es académico en la universidad y hace lo que yo no me atreví hasta que tuve 40 años de docente aquí y que no sé si la maestra se le ocurre en algún momento, pero uno puede vivir plenamente en la creación cuando uno de las pizzas que se está dando clase todos los días. Bueno, en ese sentido, Ambrose Bierce de pronto dice, estoy harto de la universidad, estoy harto de la mediocridad de la academia, estoy harto de la falta de respuesta de la crítica a mis obras, así que me voy a la guerra. Y se viene de guerrillero con Pancho Villa. Y aquí desaparece. Hay malas lenguas que dicen que en una borrachera Pancho Villa lo fusiló. No sabemos. Allá hay obra, Felipe. Allá hay obra, pero como no sé, hay una especulación. Lo interesante académicamente es que él inventa, sin querer, no es algo objetivo, pero lo inventa una estructura que se dio a llamar estructura birceana. Lo pueden buscar, es algo sobre el río, algo sobre el río, no sé qué. Río Bravo, ¿no? No es el Bravo, es otro. Un soldado, les cuento un soldado sureño, con las manos atadas, entra a un puente sobre el río. Puente sobre el río, quién sabe qué. Invóquenlo así como puente sobre el río, no sé qué, Ambrose Bierce, y lo van a encontrar. El hecho es que atrás de él, un pelotón o una guardia armada, ¿no? Que no se escape, trae las manos amarradas, que no se escape. De este lado, soldados de los del norte, y del otro, uno que otro espía de los del sur, que van a colgar. Y entonces llegan a la mitad del puente, le colocan su mitad en el cuello y lo empujan. No sabemos cómo el tipo logra evadir el nudo y cae al agua, y tampoco sabemos cómo, pero logra liberarse en el fondo de las amarras y se deja llevar por la corriente y siente los balazos que van sobre él, que casi lo tocan, pero los evade y va, hasta que llega a una distancia que él considera que es inalcanzable. Y entonces sale a una orilla porque reconoce el páramo del lugar, y es una gran pradera al fondo de la cual hay un caserío. Empieza a caminar al caserío y cuando se acerca a él, de pronto sale una muchacha preciosa, esplendorosa, encantadora, y lo ve, se ven, se miran, abren los brazos y corren uno hacia el otro. Es su esposa. Es su esposa que, si lo hubieran colgado, se hubiera quedado viuda. ¿Sí? Pero no, se encontraron, entonces corren uno hacia el otro, y en el momento en que están a punto de tocarse, se va hacia atrás y siente como su cuerpo quedó colgando bajo el puente del río. ¡Ay, buenísimo! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que estaba inventando la estructura birciana, la misma que usa el maestro Carlos Fuentes en la muerte de Artemio Cruz, la misma que uso yo en Autor Anónimo, mi primera novela. Entonces, interesantísimo.
Aquella maestra me dejó a voz ese día, porque todavía no conocíamos los BIRS, pero bueno, yo no lo robé a Carlos Fuentes. En tal caso le habrá robado como Carlos Fuentes a Ambrose Bierce, pero más allá de uno o de otro, pues Ambrose Bierce plantea esta estructura que nunca antes se había utilizado en México, y entonces cuando Carlos Fuentes la usa, pues está introduciéndola a México, es original para la literatura mexicana. Y cuando yo la uso, no importa muy poco como digan, soy copión, muy bien para la novela, me funcionó muy bien para mi debut como novelista. Bien, esto viene al caso porque, bueno, no está todo escrito. Tenemos obras teatrales, estaba recordando con la maestra Elena Garro. Sí, esos son los postgrados de Elena Garro. Entonces, Elena Garro tiene una obra que podríamos hablar que es un antes y un después en la dramaturgia mexicana. Esa obra se llama Un hogar sólido, un hogar sólido. Y empieza como una locura, porque hay una bisabuela de 3 años y hay una bisnieta de 70 y tantos años. Pero hay un pariente que murió joven porque murió en la revolución, en la guerra contra los franceses. Y así va encontrando unos personajes de distintas edades y distintos tiempos. ¿Qué está haciendo Elena? Lo que está haciendo Elena es que en ese ahora dramatúrgico está jugando con ayeres distintos, ayeres de hace unos años, ayeres de hace muchos años, ayeres de anteayer, ayeres. ¿Dónde estamos? Y nos da algunas rutas por ahí, porque es muy divertida. De pronto dice una viejita, un viejito, dice: fulana, dile a tu hija que deje mi metacarpio con el que está jugando. Pues, ¿dónde está jugando con metacarpio? Bueno, hasta que de pronto sucede algo que nos devela, si no lo habíamos entendido antes, y es lo que esperaban para el futuro, que se hace presente cuando se abre la oscuridad del techo y baja un cuerpo. Y oímos discursos de un velorio. Es un entierro. Y entonces ahí nos queda claro cuál es el hogar sólido. Pues el mausoleo de la familia, donde vamos metiendo a todo el mundo. ¿Y dónde están los tiempos, las edades, etcétera? Pues en muchos lados. ¿Y dónde está la linealidad? Y ahí es donde viene lo poético. La linealidad quizás sea lo que nunca empieza y nunca termina, lo eterno. ¿Dónde vamos después de la muerte? A la eternidad. Somos materia y energía. Y cuando nos morimos, dice el mito cristiano, se libera nuestra alma. Bueno, por ahí ese alguien. Cuando quitamos en medio a Dios para discutir de la muerte, entonces empezamos a tener posibilidades de hablar racionalmente de ella. Si hablamos racionalmente de ella, sí se libera, pero no se libera el espíritu, se libera la energía del cuerpo. Esa materia que fueron huesos y carne han quedado inertes, muertos. Y la energía sale. O se la comen los gusanos, las moscas, o se va al cielo, o se va a donde sea, pero alguna parte del cosmos, cuando morimos, nos volvemos cósmicos. De qué manera, quién sabe. Mientras tanto, hemos inventado que el alma sube al cielo. Lo hemos inventado, como decían los prehispánicos, de que nos vamos al río a nadar con nuestro xoloitzcuintli, que nos cruza y nos lleva, pero nos echamos una buena travesía con él. Y cada cultura tiene su
muerte particular, que es un mito o su construcción cultural de lo que es la muerte. Entonces, bueno, los grandes maestros de nuestro tiempo, pues también jugaron a Aristóteles y a no Aristóteles. Nosotros podemos ver a mi maestro Emilio Carballido, casi toda la obra de él es aristotélica. Y por eso, los Luis de Tavira y otros abortos por ahí dicen, es que es un costumbrista, es un autor menor. No, es el autor de nuestra generación que va a pasar, nadie se va a acordar de los Luis de Tavira. A lo mejor de su maestro sí, de Héctor Mendoza, pero de Luis de Tavira no se va a acordar mucha gente. Y de Emilio Carballido van a pasar siglos y como Juan Luis de Alarcón van a seguirlo montando, buscándolo y estudiándolo. Y Emilio Carballido casi siempre fue aristotélico, efectivamente, pero de pronto juega con el sueño, de pronto juega con las culpas del pasado, de pronto rompe con la linealidad, raramente, pero rompe con la linealidad. Y bueno, así como él, pues, todos los que seguimos, ya no somos tan fieles a Aristóteles. Hace mucho tiempo, pues, que Aristóteles dejó de ser la regla sine qua non. La regla sine qua non. Actualmente estoy en un proyecto muy interesante, por lo menos mi parte ya está acabada. Me pidieron una obra en Los Ángeles para montarla ahí y llevarla a todo Estados Unidos, en donde haya mayorías mexicanas, donde haya público mexicano. En cuanto me lo dijeron, dije, yo voy. Y me pidieron una obra, casi nunca lo hago porque la libertad es fundamental, pero aquí me sedujeron con esa posibilidad. Y me dijeron, queremos una obra nostálgica, que sucede en los 50. Porque el imán, que sea el cine mexicano del siglo de oro, eso que le llaman el siglo de oro, que no es que haya sido muy bueno, es bueno, pero no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que Estados Unidos se había metido, como acostumbran, como todo imperio tiene que hacer para sostener su imperio. Así lo hicieron los griegos con Alejandro, así lo hicieron los romanos, así lo hicieron los españoles, así lo hicieron los ingleses y, por supuesto, los padres de Trump también lo hicieron así y el mismo Trump lo está haciendo en este momento, ¿no? O sea, guerrear, agredir, etcétera, etcétera, para conservar su nomenclatura de poderío, aunque las buenas lenguas dicen que ya se les chingaron los rusos. En lo económico los chinos sí, y los militares, pues ya le dirán fuerzas, espero que no con atómicas, pero bueno, ya me dirán. El hecho concreto estriba en que la posibilidad de seguir a los clásicos, pues ya ha sido alejada del pecado, ¿no? Ya se juega con los tiempos, se juega con la otra de las cosas de la linealidad aristotélica es que es un solo tema, ¿cuál solo tema? Entonces los temas que se introducen. ¿Por qué? Bueno, porque el modernismo y esa cosa que llamamos posmodernismo y que no terminamos de estudiar, pero que creo que ya lo pasamos, se ha dado en la verdad múltiple, de lo que hay gente que dice, me dio mucha risa, porque, oye, tuvimos una plática sobre ti el otro día. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Y qué tantina me gustaron? No, estábamos hablando y alguien dijo algo muy raro de ti, que no sé si sea halago o si sea descalificación. Yo creo que lo hicieron para descalificarte. ¿Qué dijeron? Dice, oye, ¿y conoces a Felipe Galván? Sí, era bueno, pero su problema es que se quedó en el 68. Sí, gran parte de mi obra es sobre el 68, es cierto, y sigo escribiendo sobre el 68. Pero les platico una anécdota. ¿Y por qué me da material eso?
estaba en una mesa redonda, no era una mesa redonda, éramos dos, hablando sobre el 68. Hablando sobre el 68, era Milo. Milo es el naco mayor, el que inventó los nacos en 68, y ahora ya es igual que yo, tiene 3/4 de siglo de edad, y sigue cantando como si estuviéramos en el 68. Y hablamos. De pronto él dice algo con lo que no coincido y le digo, no fue así, fue de esta manera. Me dice, a ver, Felipe, dime un número de militantes 68, entendiendo por militantes que haya habido manifestaciones en plural, que hayan brigadiado en plural, que hayan estado en asambleas de su escuela donde determinaran, discutieran y definieran y criticaran lo hecho en el movimiento. Ese es el gran secreto, no es el tema ahorita, pero de lo que me especializo, porque 2 de octubre no se olvida, no es 2 de octubre, es movimiento estudiantil, y no se olvida por lo que aportó. Otro día hablamos de eso y me invita a la maestra. En ese sentido, yo le dije que hayan hecho todo eso 200,000. Muy bien, pues ¿sabes qué? Que hay 200,068. Porque para cada uno, claro, 68, pues sub 68. Y sí, estamos en el tiempo de la multiverdad. Antes que sea de Díaz Ordaz para atrás, la verdad era una única e incuestionable. Y si no, ¿por qué se enojó tanto Díaz Ordaz? Primero por bruto, porque seguía pensando como Platón y prehispánico. La voz del presidente era como la voz del virrey, era como la voz del Platón. Era divina, incuestionable, incriticable. Y el que se osara o atreviera a hacerlo, Cuello, ya con los priistas, era lana, cárcel o bala. Y bueno, así nos fue en 68. Hubo muy poco de lana, pero sí hubo mucha bala, y bueno, hubo también mucho preso. Y bueno, eso es lo que caracteriza a nuestros tiempos, Yo me peleo con la maestra siempre, y la quiero mucho, porque la conozco desde que era chiquita. Y me peleo mucho porque tenemos una gran amiga, que fue su maestra, creo que más la maestra que llegó, venía de otro país, y llegó aquí diciendo, yo soy doctora, para todo la doctora. Y le digo a ella, heredale lo bueno, no lo malo. Tu título. Todo lo quitan. Eso dice la sabiduría. Sí, desde la manera popular, doctor, no quítalo. Entonces, bueno, a lo mejor voy a querer soportarla siempre con su doctorado. La historia de mi vida. Y con su historia de vida. Entonces, no la dejo de querer por eso. Bueno, el hecho concreto es que podemos coexistir con esas verdades alternas, entendiendo humanamente, es parte del humanismo, que todos tenemos libre albedrío y que nuestro libre albedrío es único, incuestionable, personal. Y entonces yo no pienso igual que mi padre, para fortuna de mis hijos, pero mis hijos no piensan igual que yo, a su desgracia. No es cierto, porque no están haciendo su propio presente a partir de su propia cognoscibilidad del mundo en el que los trajimos. Entonces, bueno, las estructuras en arte pues son así. Las estructuras, como en una reacción química, se buscan, se investigan, se juegan al ensayo y error, se hipotetiza alrededor de ellas, pero tienen que comprobarse en su veracidad, porque si no,
pues habrán sido ensayos de búsqueda de verdad, pero ¿cómo encontramos la verdad? Pues haciendo todo eso. A veces a la primera le atinamos, a veces tenemos que jugar con ella en muchas ocasiones. Mi tema favorito actualmente se llama Elena Garro. Ya escribí, si les da tiempo y lo sueltan de aquí, a las 6 de la tarde en Petién, se preestrena mi obra Partícula Revoltosa. Pueden asistir. La maestra les da la dirección si quieren ir. Es una trilogía. Que es parte de la trilogía que estoy escribiendo sobre Elena Garro. La segunda ya casi la termino y me da mucha risa porque todavía no la termino y ya me la exigieron. Me dijo Elvira Blanco, yo la quiero para dirigirla y actuarla. Sí, se la voy a dar. Como la partícula revoltosa va a tener muchos montajes. Tengo montaje en Colima, tengo montaje en Guadalajara, tengo montaje en Veracruz, tengo montaje en Coacalco, Estado de México, y ahora se estrena el montaje en Puebla. Entonces, también esta segunda va a ser. Son 3 obras por 3 Elenas Garro, que es la misma en distintos lugares. La primera es con su maestro, que dice ella que le descubrió la vocación a los 11 años en Iguala Guerrero. Su maestro, lo declaró ella, era el maestro Rodríguez, que resulta ser Francisco Rodríguez Pineda, mi tío bisabuelo. Entonces, desde que leí eso, dije que hay obra. Uno por Elena y el otro por mi tío bisabuelo. Por mi tío abuelo, es tío bisabuelo de mis hijas. De mí es tío abuelo. Entonces la obra, yo creo que quedó bonita. No sé si muy buena, eso lo va a decir el tiempo, pero sí quedó bonita. Es muy satisfactoria. La segunda, ahí va, es interesante, es ella y quien decía que fue el amor de su vida, Adolfo Bioy Casares, a quien, perfectamente consciente, Octavio Paz le decía, sí, tu patrotito argentino. Parece que sí, pero lo interesante es que fue un amor intenso. Y ella decía, el amor de mi vida fue Adolfo Bioy Casares. Tengo la duda de si realmente lo fue o si lo decía para fregar a Octavio. O las dos. Indudablemente, pues que me estoy divirtiendo mucho, va a ser así, muy divertido. Pero cuando empecé a racionalizar, a buscar estructuras y a armarme de valor, metiéndome a nadar a profundidades muy fuertes con ella y Octavio Paz, que va a ser la número 1. Híjoles, casi me ahogo. Tanto que dije, pues sí, aquí va a haber obra de teatro, por supuesto, pero también hay texto fílmico. ¿No? ¿Y qué dijo que terminó ya esta telenovela? Una serie. Entonces me invitaron surtieron en Telemundo. Estoy trabajando sobre Ciudad Real. En Telemundo queremos el resumen, queremos la propuesta ya. Y entonces hice mi propuesta de telenovela y se la mandé a Telemundo y la rechazó. La volví a revisar. Digo, está bien, pero tienen razón, no está bien para telenovela. Entonces, con ese esquema, estoy haciendo una novela larga, o sea, un escrito que no sé cuántas páginas vaya a tener, pero estoy haciendo una novela. Reflexionando sobre el tema y reflexionando sobre el esquema, he tomado una decisión la semana pasada y creo que próximamente voy a entrarle a ello. Y coincide con lo que cree la maestra, que no es telenovela efectivamente, es una serie. Es una serie que da para 5 o 6 temporadas. 5 o 6 temporadas, en fin, estoy en eso. Yo además te invito a ir, a lo mejor te invito de colaborador. Tengo testigos que están grabando. Estamos transmitiendo, doctor. Sí, pero siempre y cuando decidas que no te vas a
cuando saquemos los créditos no vas a exigir que te ponga Doctor Elvira. Sí. Bueno, pues es lo que puedo hablar sobre estructuras, que es el tema de este número, que yo les prometo que en 2 o 3 semanas está en mi forma APA. Tenemos tiempo. Vamos por bien el tiempo, doctor. Ok, ya me dirán ustedes. Entonces hago una primera propuesta, te la paso y la discuten y me dicen si hay que, porque Hay tiempo. como yo soy más del lado creativo que del lado académico, sí es cierto, ¿eh? Es cierto de que puedes hacer algo sin haber estudiado. Claro, por supuesto, yo muchos años hice teatro sin haber estudiado. Y sin haber estudiado mucho, pues ya había pasado por el taller de Carballido, que fue lo más estudiado que yo tenía en el terreno. Sin haber estudiado, gané un premio nacional y mis primeras ediciones y la entrada al ciclo de nueva dramaturgia mexicana. Pero después, aquí en la UAP, circunstancialmente pude estudiar una maestría en letras mexicanas, en literatura mexicana, algo que yo ya había solicitado en la UNAM. Y en la UNAM me dijeron, sí puede venir, pero como usted viene de otra licenciatura, me dieron una tira de materias, que era como cursar la carrera otra vez. Ay, qué hueva, Dios mío. Y estando en eso, abren la maestría aquí, en mi escuela donde yo estaba dando clases. Yo voy. Y opté y me aceptaron. Y fue muy bonito porque le digo a Maite Colchero, la entonces directora, oye Maite, ¿qué prerequisitos necesito? Tú no necesitas prerequisitos, te va a dar tus publicaciones. ¡Wow! Y entonces me hice maestro. Y empecé a trabajar académicamente. Tanto que en cierto momento llego a la Ibero y me dicen en una plática sobre teatro de evangelización. En ese momento estaba yo estudiando un texto jesuita del siglo XVII, novohispano, sobre San Ignacio de Loyola. Es la primera vez en mi vida que voy a la nueva unidad de la Ibero en Santa Fe. Yo conocí a la vieja de Coyoacán, que después del temblor la cambiaron para allá, en una zona que era basurero y lecheros de primer mundo, pero que todavía en aquel entonces olía basura. Bueno, el caso es que yo me voy de aquí de Puebla. ¿Cómo llego? Pues muy fácil. Llegas y te metes por el viaducto y vas a salir a la estación que va a Toluca y ahí a la vuelta. Bueno, llego, hice eso, salgo de la estación, ¿quién se roba el maletín? Me tardé 1 hora. Llegué 1 hora tarde al auditorio, abro la puerta del auditorio lleno, atestado, y al frente dice María Sten, en ese momento la mayor autoridad en México de teatro novohispano, y 2 de sus pollitos, en aquel entonces pollitos, ya después se hicieron gente de nivel, pero en ese entonces eran sus pollitos, estudiantes de posgrado, y me dio mucha pena, me quedo hasta atrás, y me descubre el coordinador. Ya llegó Felipe Galván, íbamos a empezar el coloquio con él, pero bueno, pues ya llegó, vamos a acabar con él, y me sube, y empiezo a hablar. Y claro, después de disculparme, empiezo a hablar y de pronto me doy cuenta que todos los reflectores sobre mí. Termino y mi ego dice, qué fregón soy. Vienen las preguntas y me apanico, porque son 10 intervenciones, 9 para mí y una como de cortesía para este. Pues dije, la torre, ¿qué hice? Pero ahí mismo recupero la confianza porque sí, estoy en la Ibero hablando de San Ignacio de Loyola, que es el santo patrón de todos estos güeyes. Pues ya. Si hubiera querido hacerlo con premeditación, alevosía y ventaja, no me sale tan bien. Pero fue tan bueno que en ese momento el jefe de letras
se me acerca y me dice en corto, maestro, sí, ¿dónde va a hacer su doctorado? Y yo pensé que era mamón. Pues no sé si me voy a Estados Unidos o Europa. Y dice, la Ibero está interesada en que se venga acá. Si lo hace aquí, lo becamos. ¿Cuánto se beca? No, maestro, beca en la Ibero es que no paga. Sí, qué mala. Yo vengo de una universidad pública y para nosotros beca es una lana. Pues bueno, viene, toma el doctorado, no paga y da clases en licenciatura y cobra. ¿Qué le parece? Déjenme pensar. Por supuesto, yo estaba con los ojos otra vez en la UNAM. Mi tesis de maestría aquí es una tesis interesante que habla sobre las generaciones de la segunda mitad del siglo XX en la dramaturgia mexicana. Creo que todavía puedo trabajar más sobre eso, pero otras líneas me han absorbido. Tal vez regrese más tarde, si no me muero antes. El hecho es que, dije, la segunda parte de hablar de esa generación es hablar de la poética de esas generaciones. Entonces me hago un proyecto para la UNAM bien fregón, que era las poéticas de la dramaturgia mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Y me lo rechazan. Había tres veredictos y me los pasan, obviamente con los nombres tapados, pero dos muy decentes. Una decía, es bastante amplio, recomendamos cerrar el espectro. Está bien. La otra, es muy tardado porque el material es vasto. Iban a lo mismo, ¿no? Recomendamos utilizarlo, pero la tercera no tenía un bueno. Decía, está fuera de todo propósito por la vastedad de la dramaturgia mexicana. Solo para trabajar a un solo autor se puede llevar uno toda la vida. Esto lo podemos hacer con, ¿cómo se llama en Michoacán, no? Los signos del zodiaco, con Sergio Magaña o con Emilio Carballido. Cualquiera de ellos se puede llevar toda una vida y pretende hacer la poética de todos. Me enojé. Dije, ¿quién fue este pendeja que dijo esta? Yo quiero saber. Porque la tesis también era hipotética. ¿Cuál es la poética de la dramaturgia de la segunda mitad del siglo XX? La diversidad. Clarito. Y ese sí me lo voy a chutar antes de que me muera, porque va a ser mi venganza para él o la densa aumento que escribió eso. El caso es que fue tal mi encono que pum, pum, pum. Bueno, no es cierto, todavía era así. Bueno, sí, maestro Urano tal, sí. ¿Sigue en pie la invitación al doctorado? Claro, maestro, ¿y dar clase en la licenciatura? Por supuesto, maestro, voy para allá. Y así hice mi doctorado en la Ibero. Y obviamente sí se da uno cuenta, no como investigador, que pues me dieron naturaleza y me dieron rigor, tanto la maestría como el doctorado. Pero como creador me hicieron crecer cualitativa y cuantitativamente. Entonces, no sé dónde anden ustedes, pero si andan en la academia, pues púlanse y estudien más. Pero si andan en la creación, pues sumérjanse y ábranse nuevas perspectivas. En todo caso, pues, el consejo para las estructuras y para todo el conocimiento en nuestra disciplina, pues es estudiar todo y estar al día, siempre. Muchas gracias.